malas y luego a Franco como que... Pero o sea, que condenemos todo tipo de crímenes. ¿Me permites un consejo, Bertrand? Que te lo doy desde la edad. No, pero que tampoco escondamos las cosas malas y las cosas buenas que ha hecho Franco. Hay que decirlas también. Llevas apenas unos años en nuestro país. Podemos decir también las buenas. ¿Quién te manda a ti a hablar sobre Franco? ¿Quién te manda? Si es que ni por experiencia ni por edad le has conocido. Sí, pero no tienes legitimidad, perdóname, para hacerlo tú. Precisamente tú. Sí, pero es que tienes 30 años. Es que no has vivido... ¿Cómo no voy a tener legitimidad de hablar de cosas que tienen que ver con España? Es que no tienes ningún recuerdo de Franco. Tú no tienes ningún recuerdo de Franco. Usted habla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estuvo allí? Bueno, pero no hablo con ese conocimiento de causa que tú nos quieres trasladar. Estamos estudiando, tenemos medios para... Venga, que no me quiero zarzar. ¿Cómo estáis? Un abrazo a todos. Hoy quiero hablar sobre las personas que intentan deslegitimar la opinión o el criterio que otras personas tienen sobre un hecho con el argumento de como tú no has vivido esa experiencia o no has atravesado esa situación, tu opinión o tu criterio sobre ese hecho es menos válido que el de una persona que sí que lo haya experimentado, ¿no? Y es una forma esta bastante común de pensar, porque tendemos a romantizar el que alguien haya pasado por una situación para que eso le valide, para poder, digamos, extraernos una visión objetiva de esa situación. Y la verdad que es un poco contradictorio que justamente lo digan en el programa este, o lo digan periodistas que la mayoría de veces, generalizando, hablan sobre sucesos que ocurren por el mundo a través de fuentes y fuentes, o sea, es decir, ellos no están ahí, pero te hablan sobre eso y además se meten en temas donde no tienen conocimiento de campo, es decir, no son expertos de los temas en los que hablan. Entonces, que justamente le esté diciendo esto al chaval sin tener ni idea si el tío ese sabe mucho sobre el franquismo, que ahora hablaré sobre eso, o no, porque yo no sé lo que sabe. Pero simplemente que le intente restar valor a su opinión o a su criterio por el hecho de que no vivió esa época, me parece que no tiene mucho sentido. Porque, por ejemplo, imaginemos ahora dos personas que vivieron el franquismo, que hacían su día a día, tenían su negocio y que la situación social y política les afectaba a cada uno de una forma determinada y estos lo interpretaban también dependiendo de su ideología, de su contexto, de su situación económica, de muchísimos factores, lo interpretaban y les afectaba de una forma diferente. Por lo tanto, preguntándole a esas personas, cada uno te daría una opinión diferente sobre aquella época. Entonces, mira, lo primero que habría que hacer es definir qué es saber sobre un tema. Es decir, si tú me quieres decir saber del franquismo es controlar las decisiones que se tomaron en la esfera política, analizar esas decisiones, saber sobre el sistema político y social de la época, saber qué ocurrió en cada momento, qué motivó a tomar determinadas decisiones en determinados momentos, saber un poco más a fondo lo que ocurría a nivel privado en la esfera política o saber los procesos sociales que se daron a un nivel de macroestructura. Perfectamente una persona que haya estudiado ciencias políticas o un historiador que no haya vivido en esa época puede darte una perspectiva, puede darte una profundidad, puede darte un análisis y puede darte datos que personas que vivían allí en el día a día de a pie no serían capaces de llegar a ellos. De la misma forma que yo, viviendo en la época que estoy viviendo ahora mismo, que yo hago mi vida, estoy centrado en mis cosas y tengo mis movidas, no controlo demasiado de temas de política, perfectamente una persona que no haya vivido en esta época pero que tiempo después se encargue en estudiar lo que ocurrió en esta época, las revoluciones sociales, las revoluciones ideológicas, las decisiones políticas, desde otro marco, aunque no haya vivido esta época, sabrá analizarlo y tendrá una información mucho más generalizada y contrastada que yo, que estoy viviendo en esta época. Entonces, eso es un argumento vacío, es decir, que como no lo viviste y tal,
Obviamente, las personas que lo vivieron te podrían dar un juicio subjetivo, porque incluso el historiador y el experto que lo estudia también se basa en fuentes, y objetivo no podemos decir que sea todo, pero tiene una información más contrastada y tiene un conocimiento para hablar sobre eso más formado que una persona que simplemente pueda opinarte sobre algo o pueda describirte cómo, bajo su situación económica, bajo su contexto familiar, bajo su contexto a nivel personal, lo que ocurría en aquella época le afectó a él de una forma determinada, y mejor que cómo le afectó a él no lo sabrá nadie porque no lo ha vivido nadie. Pero otra cosa es darle a esa persona más legitimidad de poder hablar sobre la época franquista, sobre Franco, sobre un montón de hechos que ocurrieron en esa época, que él estaría centrado en sus cosas y no tendría una perspectiva global si no era alguien que se estaba formando continuamente de lo que ocurría. Además, que hay que entender que mucha de la información que se conoce sobre determinados momentos históricos se sabe, se recoge y se contrasta tiempo después de que hayan ocurrido. Entonces, no hay por dónde coger que el argumento este. De la misma forma, podríamos hablar también de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe más? ¿Un soldado a pie de batalla que estaba en el frente sobre la Segunda Guerra Mundial, o un historiador de guerra que ha centrado su vida en estudiar la Segunda Guerra Mundial, en contrastar opiniones? Entonces, ¿qué entendemos por saber más? El soldado sabrá mucho de su propia experiencia personal, y bajo el nivel de estrés que estaba en ese momento, su preocupación en ese momento, por mucho que hubiese vivido la Segunda Guerra Mundial, era sobrevivir, era seguir las decisiones que venían desde arriba, era hacer el día a día con sus compañeros, era los recuerdos por el trauma, por la situación límite. Están muy transgiversados, es decir, cada soldado, cada persona que vive en ese momento te podría dar una perspectiva diferente de cómo él lo vivió. Entonces, es todo tan abierto, es todo tan amplio, es todo tan subjetivo que, bueno, si nos ponemos como saber algo, como que yo lo entiendo así, como poder analizar el panorama social, poder analizar el panorama político, poder analizar el panorama económico, qué llevó a que ocurriera determinada cosa, qué decisiones se tomaron y por qué, como se hicieron, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, de que se estudiaron el por qué muchos, o sea, ahí no personas que hubiesen estado en el momento en el que estaba ocurriendo eso van a saber explicar lo que ocurrió. Puede haber una persona que esté viendo un hecho en concreto enfrente suya y luego no sepa explicarlo ni sepa sacarle detalles. Es como una persona que ve una película y se queda igual, o sea, la disfruta, y hay otra persona que está a su lado que ve esa película y le sabe sacar una reflexión filosófica, un análisis de los personajes y un determinado tipo de cosas, que el otro dice, pero este tío ha visto la misma película que yo o ha visto otra. No, es que el otro tiene ese bagaje a nivel de que ha estudiado a lo mejor la carrera de filosofía, que le encantan las películas, que además le gusta escribir guiones y tiene una profundidad para ver esa película que el otro no la tiene. Y entonces tendemos siempre a romantizar el hecho de que alguien haya vivido una situación concreta para darle más validez a que nos hable sobre esa situación. Y esto, dependiendo del contexto, dependiendo de la persona, dependiendo de un montón de factores, a veces es válido y a veces no es para nada válido. Por ejemplo, otro caso, una persona que haya atravesado por una situación traumática como un tsunami, que luego se le hacen muchas preguntas de ¿cómo lograste sobrevivir en ese momento? O sea, ya te puedo contar lo que hizo. No lo sabrá otra persona que no estuvo ahí, pero por ejemplo, cuando le empiezan a preguntar de ¿cómo llegaste a superar y salir de esa situación? ¿Cómo llegaste a superar el trauma? ¿Cómo llegaste a recomponerte? ¿Cómo fuiste capaz en aquel determinado momento de poder ayudar a tantas personas o de poder salvarte, de tener esa determinación para tirar para adelante con lo difícil que era todo cuando la ciudad estaba arrasada? ¿Cómo saliste de ahí y tal? A muchísimas de esas preguntas, un psicólogo, un psiquiatra, un neurocientífico que se dedique a estudiar el cerebro, se dedique a estudiar cómo el cerebro asimila la información en una situación de crisis o de supervivencia, las diferentes fases del trauma, analizar las capacidades y el contexto personal que tenía esa persona para poder afrontar esa situación en concreto. Eso
sabría hacerlo muchísimo mejor una persona que sepa muchísimo sobre eso que la misma persona que lo vivió. Y muchas de las preguntas que se le hacen luego a esa persona que vivió el tsunami son orientadas a eso, a que nos revele, digamos, esa fuerza o esa verdad que nosotros no sabemos y que se supone que es lo que le hizo poder superar esa situación. Y ahí es donde las personas tendemos a romantizar el hecho de que una persona haya experimentado una situación, la haya superado y eso sea digno de admirar para creer que esa persona tiene una receta para superar esa situación, cuando no es así. O sea, que esa persona te cuente lo que hizo bajo la justificación mental que ella se ha dado, no te va a hacer a ti que puedas hacer lo que ella hizo, ni tampoco te va a desvelar nada que no sepas, porque tampoco te está profundizando en qué causas le hicieron en ese momento ser capaz de superar esa situación determinada, que tendrían que ver con su personalidad, con causas genéticas, con habilidades personales que una persona de a pie, si no ha estudiado eso, no sabe. Si tú ahora sales a la calle y le pides a la gente, dime por qué eres capaz de hacer esto, o las causas de la mayoría de sus conductas, el 95% de la conducta de un ser humano es totalmente inconsciente. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos una justificación de por qué hacemos determinadas cosas, pero realmente en la base hay muchísimas causas que actúan de forma inconsciente que hacen que nos sintamos atraídos por hacer determinadas cosas, causas genéticas, causas ambientales, y que no tenemos ni idea que están actuando ahí, pero que nos hacen liberar dopamina, nos hacen obsesionarnos con cosas, nos hacen amoldar nuestro sistema nervioso al entorno en el que estamos de una forma totalmente inconsciente. Estamos muy limitados en términos de conciencia en la mayoría de situaciones. Entonces, bueno, quería hablar un poquito sobre esto. También en el deporte pasa mucho esto, en el deporte de que alguien consiga hazañas deportivas, de que luego de un partido de fútbol el periodista le pregunte al jugador preguntas que sabría contestar mucho mejor un analista de fútbol que haya visto el partido desde fuera o un entrenador que el propio futbolista. Lo que pasa es que la respuesta de un jugador tiene muchísimo más tirón que la de, por ejemplo, un experto que te pueda analizar más a fondo esas preguntas que el periodista le está haciendo al jugador. Pero como el jugador la ha vivido desde dentro, tiene la experiencia y tiene, digamos, el mérito del público, pues le damos y le otorgamos más atención a él. Y también nos sentimos más identificados con él porque es un ídolo de masas y mil movidas, ¿no? Pero fíjate cómo siempre tendemos a romantizar el hecho de que las personas vivan algo para que nos puedan contar sobre ese algo, como intentando encontrar una verdad que creemos que ellos tienen, que es la que les hace conseguir ese algo, cuando realmente no hay ninguna verdad. Pero bueno, me gusta mucho una entrevista que le hacen a Kilian Jornet dentro del contexto de deporte, que sobre esto, sobre que además su respuesta es muy elocuente y muy inteligente. En una entrevista en La Resistencia, en la que le dicen, tío, ¿tú cómo eres capaz de subir las montañas, de hacer lo que haces, de tener ese estilo de vida, tal? Y claro, y él lo que dice es, a mí lo que se me da bien es subir montañas, lo que se me da bien es hacer justamente lo que hago, o sea, tener esa capacidad mental y física para poder adaptarme a ese entorno y hacer las cosas que hago, pero luego analizar lo que yo hago o darle una profundidad filosófica, una profundidad psicológica de las causas que me llevan a hacer lo que hago, pues no soy experto en eso. Y él habla mucho de eso, de lo banal que se vuelven muchas entrevistas a nivel en el ámbito del deporte por este tema. Que claro, cuando alguien destaca mucho en algo, cuando alguien llama mucho la atención, cuando alguien ha pasado por una situación muy difícil y ha logrado superarlo, como en casos que he puesto del tsunami, o como en casos de alguien que, no sé, el otro día vi uno en YouTube que se había quedado parapléjico en una caída y había logrado salir de ahí, recuperar su vida y tal, y claro, ¿cómo lo has hecho?
Es decir, esas personas tienen una serie de capacidades que les llevan a hacer eso que hacen, pero eso no quiere decir que sepan por qué lo han hecho, ni que sepan exactamente qué habilidades o qué cosas han ocurrido en su vida o qué características genéticas tienen que les hagan llegar a hacer eso. Y muchas veces los periodistas, la gente cuando habla con ellos, intenta descubrir esas verdades que se supone que ellos tienen escondidas que les hacen hacer esas cosas que hacen. Como dije ya en mi anterior vídeo, no es suficiente saber algo como para hacerlo, y aunque lo supiesen, el hecho de saberlo no les haría que lo hiciesen. De hecho, hay muchos expertos que saben muy bien por qué los procesos mentales o la resiliencia, cómo estas personas desarrollan la resiliencia y llegan a hacer lo que hacen, pero esos mismos expertos que estudian eso en profundidad y que saben explicarlo muy bien, no saben hacer, o sea, no lo llevan a cabo, ¿sabes? Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Pues no es más que las circunstancias, habilidades, capacidades y tipo de sistema nervioso que tienen unas personas y otras. Y que lo hagan no quiere decir que tengan la información reveladora, porque es que no hay ninguna información reveladora que dar al mundo para que el resto de gente sepa cómo lo hacen y entonces ellos hacerlo. Entonces, esto también es para bajar un poco, pues eso, de que alguien también se pueda aprovechar mucho de haber conseguido algo y como ir desvelando secretos para que la otra gente pueda conseguirlos, ¿no? Pues no funciona así, no funciona así. Nada, ya está, paramos ya aquí. Seguramente me haya movido demasiado y haya descuadrado todo el plano. No pasa nada, tío, no pasa nada. Nos vemos en próximos vídeos.